de lo que vimos en campo magnético. Hablamos de materiales magnéticos, que existían los polos norte y los polos sur en todos los magnetos. Sobre todo dijimos que no existen materiales monopolares. Quiere decir que siempre, por más pequeño que yo fraccione un material magnético, un imán siempre va a aparecer un polo norte y un polo sur. Hablamos del campo magnético de la Tierra, e inclusive explicamos que el eje magnético no es el mismo eje de rotación, que hay una diferencia de ángulo. Hablamos de que la brújula apunta siempre hacia el polo norte, simplemente porque el norte geográfico es un polo sur magnético. ¿Ok? Entonces luego explicamos que el campo magnético pasa por dentro del material y se cierra sobre sí mismo siempre. ¿Okay? Si nosotros poníamos una brújula, si este es el norte, las líneas de campo magnético siempre salen del polo norte y entran al polo sur. Vamos a grabar la clase, por cierto. Ya un momento que se inicie la grabación. Ok. Entonces luego tenemos las líneas de campo magnético siempre salen del norte y llegan al sur, así como existían el símil con las líneas de campo eléctrico que salían de la carga positiva y entraban a las negativas, siempre las líneas de campo magnético salen del norte y regresan al sur. ¿Okay? Aquí eran unos ejemplos de cómo se movían esas líneas de campo magnético y que son continuas a través del material. ¿Okay? Siempre son continuas a través del material. Se cierran sobre sí mismos. Luego hablamos del vector campo magnético. Yo les decía que el vector campo magnético, nosotros un campo magnético uniforme, que eso lo vamos a ver y lo vamos a aplicar de aquí en adelante. Cuando yo quiero producir un campo magnético uniforme, simplemente yo puedo agarrar un imán con un norte de un lado y un sur por el otro, pues de diferentes configuraciones, simplemente si son rectos y paralelos los lados del imán, puedo obtener un campo magnético uniforme si desprecio el efecto de los bordes, porque igual que el campo eléctrico en un condensador de placas paralelas, siempre va a haber una pequeña deformación en las esquinas. Entonces voy a crear campos magnéticos y voy a ver qué comportamiento tienen los conductores dentro de esos campos magnéticos. Hablamos de la regla de la mano derecha. Quiero insistir mucho sobre la regla de la mano derecha, porque esto no es, porque ustedes, creo que fue el grupo de ustedes que me preguntó al final, me dijo, profesora, pero yo quiero que usted vuelva a explicar lo de la regla de la mano derecha. Señores, ¿cuándo vieron análisis vectorial ustedes? Semestre pasado, ¿verdad? El profesor de análisis vectorial. Bueno, sí, ¿cómo se dice? Análisis vectorial. Bueno, sí, análisis vectorial, se lo demos el trimestre pasado. Ok. A ustedes les enseñaron que en análisis vectorial, vamos a olvidar un momentico, estamos hablando de fuerza, de velocidad, no estamos hablando de nada de eso. Si yo tengo el producto vectorial, si este es A, este es el vector A, es igual al vector X, no vamos a llamarlo, el vector, ponerle otro, no importa, vamos a llamarlo el vector D, que no quiero D, cruz, el vector C, por ejemplo, de vectores. Esto va a ser igual a ¿qué? Si yo quiero el módulo de A, eso lo quiero aclarar porque eso lo vamos a trabajar ahora en adelante. El módulo de vector A va a ser igual al módulo de D el módulo de C del seno del ángulo entre ellos, ¿sí o no? Eso es producto vectorial. El producto vectorial da como resultado un vector perpendicular al plano formado por el vector D y el vector C. ¿Sí o no? Jóvenes. ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Pues sí. Ok, entonces.
Estamos hablando de producto vectorial, estamos hablando de campo magnético. Entonces, ¿qué quiere decir? El módulo de este vector A, es igual al módulo del vector B, D, por el módulo del vector C, por el seno del ángulo entre ellos. Eso es producto vectorial. El vector No, A, profesora, pero ¿cómo? el seno no es el coseno, profesora. No, el coseno es el producto punto. Cuando yo tengo D punto C y el resultado es un escalar, es el coseno. Entonces, ese tipo de cosas que son productos de otras asignaturas, eso es una cosa que ustedes se supone que ustedes lo dominan completamente. Entonces, veamos lo siguiente. La regla de la mano derecha aplicada al producto vectorial. El producto vectorial no es conmutativo. ¿Qué quiere decir? Que D cruz C no es igual a C cruz D. Entonces, el producto vectorial dice que yo aplico la regla de la mano derecha. Hay algunos libros que también aplican la regla de la mano izquierda y otras cosas más, pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo solo aplico la regla de la mano derecha porque es más fácil aprenderse la regla de la mano derecha y aprender algunas cosas adicionales, por ejemplo, cuando las cargas son positivas o negativas. Porque es un concepto matemático, el producto vectorial es algo matemático, que lo estamos aplicando en magnetismo. Entonces, si yo tengo el producto vectorial de D cruz C, como no es conmutativo con este dedo, lo dirijo en la dirección de D, este dedo lo dirijo en la dirección de C, y sé que el vector A va a estar perpendicular al plano formado por D y C, o hacia arriba o hacia abajo de ese plano. ¿Okay? Profe, disculpe, ¿usted está proyectando la mano o escribiendo algo? Porque a mí no me sale. ¿Hay alguno que esté viendo esta parte? No, yo también iba a preguntar eso mismo. Ajá. ¿Alguno está viendo lo que yo escribí aquí? No. Ok, entonces voy a No. salir y voy a volver a entrar. Ok. Estábamos hablando del producto vectorial. Okay. El producto vectorial, esto que está aquí, ¿ven el cursor? Sí, profe, ya sí. Ok. Pero me tiene que avisar porque algunas veces es porque se frisa con ustedes y otras veces que se frisa el mío. Eso, gracias, aclaro. Pero bueno, uno tiene una buena conexión pensando que siempre va a funcionar. Fíjense lo siguiente. Las propiedades del producto vectorial no tienen que ver con que estemos hablando de campo magnético o de campo eléctrico o lo que sea. Esto es un producto vectorial. El producto vectorial, ¿qué dice? Que no es conmutativo. Quiere decir que yo no puedo invertir estos términos. ¿Ok? Y siempre el resultado del producto vectorial es un vector perpendicular al plano formado por B, Q por B y B. Quiere decir que si yo dibujo B, aquí que está aquí, V como dicen algunos, y el vector B, este va a ser perpendicular al plano formado por estos dos vectores. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, igual yo les decía que siempre se va a cumplir que el módulo de... Digo, o sea, ¿cómo se dice la grabación?
Ah, ya, vamos a ver. No, yo creo que sigue grabando. Ah, no. No, no está grabando. Ok, ya. Ya ahorita le puse a grabar y la pega con la otra, porque es la misma reunión. Ok, entonces, la fuerza, el módulo de ese vector fuerza va a ser el módulo de Q, bueno, Q debe haber quedado fuera, pero no importa. No sé nada, pues no quiero. B por el módulo de B, los dos son vectores, por el seno del ángulo entre ellos. Eso es análisis vectorial. Ustedes tienen que recordar el análisis vectorial. Cuando aplico la regla de la mano derecha aquí, este primer dedo, el que tiene la flecha roja, debe indicar la dirección de los portadores de carga de la carga que se está moviendo en esa dirección. La velocidad que tiene la carga. El dedo, la flecha verde, que es el otro dedo, debe indicar la dirección de B. Y la fuerza me va a dar en la dirección de este vector azul que está aquí. ¿Hacia dónde? O hacia arriba o hacia abajo del vector del plano formado por ellos dos. Ustedes se fijan, si yo pongo aquí, este dedo lo pongo aquí y este verde lo pongo aquí, la fuerza me da hacia arriba. El dedo pulgar indica hacia arriba. ¿Ok? Si yo una partícula con una determinada velocidad v la suelto en un campo magnético externo a la partícula, de un campo magnético que lo estoy formando, por ejemplo, con una cara norte y una cara sur de un imán, y entonces las líneas de campo eléctrico van del norte al sur en este caso. ¿Dónde tendría yo el norte? Aquí. Porque yo estoy segura que tengo el norte de un imán aquí y aquí tengo un sur. Bueno, porque las líneas de campo magnético salen de un norte y llegan a un sur. Entonces, esto que está aquí dice que la fuerza sobre la partícula que se mueve, la carga no es un vector. Entonces, como la carga no es un vector, yo tengo que darle alguna direccionalidad. Entonces, le voy a decir, mira, el vector B es el vector velocidad. ¿Ok? Que la velocidad es un vector y el desplazamiento es un vector. No la distancia ni la rapidez es el módulo del vector velocidad. Entonces yo suelto una partícula con una velocidad v uniforme y dentro de un campo magnético externo. ¿Qué va a ocurrir? Esto es ejemplos. Esto de la regla de la mano derecha se cumple para las partículas positivas, porque no me cambian este signo. Porque en el fondo, el producto vectorial es entre no, fíjate que no estoy metiendo la carga, entre este y este. El resultado de este me da la dirección de este. Si la carga es negativa, esto me va a cambiar y quiere decir que es la dirección contraria, la fuerza. La dirección contraria lo que me indica el producto vectorial. El producto vectorial B cruz B no me va a cambiar ese concepto. El producto vectorial B cruz B, si la carga es positiva, me va a dar el sentido de la fuerza. Pero si la carga es negativa, me cambia el sentido de la fuerza. Y aquí están los ejemplos. Si la carga es positiva, colocan los dedos, que se los puse aquí, insisto aquí. Este es el vector B de la velocidad, este es el vector B de campo magnético, y me indica hacia dónde va la fuerza cuando la carga es positiva. Si yo cambio, por ejemplo, el vector velocidad para acá, la fuerza apunta hacia abajo. Simplemente hagan la prueba con la mano derecha. Yo necesito que ustedes practiquen esa regla porque la regla de la mano derecha la vamos a utilizar muchísimo en campo magnético. Si la carga es negativa, el vector, aplicando esto que está aquí, si la carga es negativa, por ejemplo, en este caso, la fuerza me da por producto vectorial, me da hacia arriba. Si la carga es negativa, realmente va hacia abajo porque me cambia, la carga negativa me cambia el sentido de la fuerza, no del producto vectorial. No es que voy a usar la regla de la mano izquierda que algunos libros la utilizan, no. Es que estoy aplicando la regla de la mano derecha del producto vectorial, pero como la carga es negativa, me cambia el sentido de la fuerza. ¿Ok?
Esto lo tienen que practicar ustedes. Ahí están los ejemplos para que los practiquen. Luego, ¿cómo puedo obtener de un campo magnético? Una forma con un imán o con un electroimán, por ejemplo. Luego veremos qué es un electroimán. Entonces, yo puedo producirlo por medio de un material, un imán, como lo que tenemos que pegamos en la nevera, y yo puedo producirlo también si yo le hago circular corriente a un conductor. En las cercanías del conductor se forman unas líneas de campo magnético, que eso también lo vamos a ver poco a poco. Si yo este conductor que tengo como puros espirales en torno a él, si yo lo cierro, pero sin unirlo completamente, porque vamos a ver que está aislado y lo cierro, se provoca una línea de campo magnético de esta forma que están viendo aquí. Si yo ahora lo enrollo como si fuera un resorte pegadito, aquí esta sería la forma del campo magnético. ¿Okay? Estas espiras, por supuesto, que tienen que estar aisladas. Si no estuvieran aisladas las espiras, cuando yo las pego una sobre otras, la corriente va a circular de esta manera, hacia acá. Claro, porque todo el material es uniforme. Pero, como las tengo espiras aisladas, cuando yo las apilo una sobre otra, como si fueran un pequeño resortico, ellas no van a tener contacto eléctrico entre ellas. Por lo tanto, la corriente va a circular por cada una de las espiras hasta que sale nuevamente del solenoide. Esto que está aquí se llama solenoide. ¿Okay? Entonces ahora vamos a cargar la otra presentación que empezamos en la clase pasada. Si tienen alguna pregunta sobre la práctica, la voy a contestar en la última media hora. Tienen examen el próximo martes. El examen del próximo martes es todo lo que vimos en resistencia y lo que vimos en capacitancia. Este material es nuevo y es para el examen de enero. ¿Ok? Magnetismo va para enero. Okay. Eso estamos claritos. Ya yo se lo he dicho ya varias veces. Va. Resistencia y corriente y capacitancia. Eso es lo que va para el parcial. Eso lo hemos hablado ya varias veces. Hasta le dije el tipo de, busqué grabaciones viejas que hasta le dije el tipo de problema que va. Ok. El examen es el martes que viene y va a durar 2 horas. Le voy a dar las 2 horas completas. Ok. Voy a hacer un examen, el regalo de Navidad que le di en la clase pasada, el siguiente martes, que el martes es 22. Este es un examen que es optativo, el que quiera presentarlo. Porque son 10, va a valer 10 puntos adicionales para que mejoren la nota del primer examen, porque hay mucha gente que salió muy mal en el primer examen. Entonces, ese examen vale 10 puntos, pero es solamente de desarrollo. Van 3 preguntas, una de fuerza eléctrica, una de campo eléctrico y una de potencial, no va ley de Gauss. Una de campo eléctrico, una de fuerza eléctrica y una pregunta de potencial. Eso va a ser el martes 22. Es optativo porque ese material ya fue evaluado. ¿Okay? El estudiante que quiera mejorar su nota presenta su examen. Hay algunos que salieron muy bien y si les sobra nota se las acumulo y se las guardo. ¿Okay? ¿Qué característica tiene ese examen del 22? Que tienen que trabajar muy bien la parte vectorial. No voy a corregir examen que no tenga dibujados los vectores. Voy a evaluar los vectores y la descomposición de los vectores. ¿Ok? Descomposición en los ejes y las distancias, todo tiene que estar muy bien indicado. Si usted no dibuja el esquema y no dibuja los vectores, no le corrijo el problema. Es un examen optativo que el que quiera lo presenta, pero las condiciones del examen tienen un problema de campo eléctrico que tienen que dibujar el esquema y tienen que dibujar los vectores y descomponer los vectores. Y dibujarlo en el plano X, Y, Z, lo que sea.
Y una pregunta de campo eléctrico igual, de la misma manera. Que tienen que dibujar todos sus vectores, sus diferenciales, integrales, todo. Y una pregunta de potencial. En la pregunta de potencial tienen que dibujar, por ejemplo, si son cargas, tienen que dibujar las cargas y tienen que dibujar los vectores de distancia desde la carga hasta el punto donde se está pidiendo el potencial. Porque hay estudiantes que en el examen pasado ni siquiera dibujaron las cargas, ni dibujaron el punto donde se quiere la distancia, ni siquiera calcularon las distancias, ni siquiera indicaron las distancias. Tiene que estar dibujado el esquema con las distancias a las cuales se está buscando el potencial. ¿Ok? Y las 3 preguntas son desarrollo. Eso es para el examen del día 22. No lo voy a poner en el calendario de evaluaciones porque es un examen adicional optativo que estoy poniendo para que mejoren las notas. ¿Ok? Disculpe, miércoles 22. No, ustedes ven martes. ¿Martes que es 21? Martes No, 21, sí. No, el martes, en la clase. Nosotros vamos a tener clase, nosotros tenemos clase miércoles, no, ya va. Estamos en diciembre. Verdad, es que está el 23. No, va a ser el martes 21. Yo se los voy a poner el examen para avisarles, pero ya saben que es optativo. El que no lo quiera presentar, si alguien salió bien y no lo quiere presentar, no lo presenta. Y alguien quiere mejorar la nota, pues lo presenta. Dale 10 puntos, es decir, que ya no los estoy evaluando sobre 100 para que saquen 70. Los estoy evaluando sobre 110 para que saquen 70. Es un regalo de Navidad. Pero sí voy a ser estricta con el dibujo de los vectores porque ustedes no saben dibujar vectores. Tienen que aprender a dibujar los vectores. Ya yo les di suficiente material de clase, en todos los libros lo pueden revisar y revisar las figuras de cómo se dibujan los vectores. Es como cuando estamos hablando de diagrama de cuerpo libre en fuerza, sobre quién se está ejerciendo la fuerza. Yo tengo que poner sobre quién se está ejerciendo la fuerza y a partir de ese punto es que voy a dibujar la fuerza. No la puedo dibujar desde el que está... Yo no me empujo a mí misma, yo empujo la pared, entonces la fuerza se coloca en la pared, a quien estoy empujando. Tienen que revisar eso. Y tengo que indicar las distancias radiales, tengo que indicar el vector unitario radial, todo tiene que estar indicado, tienen que aprender a dibujar. Voy a evaluar cómo dibujan los vectores, eso es lo que vamos a evaluar. Campo eléctrico, fuerza eléctrica y una pregunta de potencial, que el potencial no trabajamos con vectores, pero trabajamos con distancia y deben indicar las distancias. ¿Ok? Ok, entonces vamos a, por supuesto, los estudiantes que hicieron muy bien las prácticas yo estoy dando un bono casi de responsabilidad, el que entrega la práctica. Si alguien debe una práctica, la práctica 1 y no la ha entregado, todavía la puede entregar. Cuando estudie para su examen, la puede entregar. La trata de montar en el sistema, si el sistema no se lo deja montar, me avisa por correo. ¿Ok? Porque como tienen que estudiar para el día 21, el que no hizo la práctica, la puede repetir, la hace y estudia para el 21 porque en la práctica hacemos preguntas de campo eléctrico, fuerza eléctrica y potencial. Y podría entregarla todavía y le voy a considerar. Porque hay mucha gente que no entregó la práctica 1. ¿Ok? Entonces, hablamos un poco en la clase pasada de lo que era flujo. Yo les decía que normalmente el concepto de flujo es un área que es atravesada por un campo vectorial. Entonces estos vectores son vectores de campo magnético que los puedo formar, como les decía, con un polo norte y un polo sur. El diferencial de área siempre, el área no es un vector, pero yo puedo definir un vector diferencial de área, que ese vector sale de la placa positiva, sale de la placa, perdón, sale del norte y llega al sur. Por ejemplo, en este caso yo puedo asegurar que yo aquí tengo un norte y aquí tengo un sur. No puedo asegurar por qué, porque las líneas de campo magnético siempre salen del norte y llegan al sur. Entonces el vector diferencial de área el vector diferencial de área. No se entendió lo que usted dijo. Okay. Es el producto del diferencial el
Entonces, el uso del modo diferencial del aula entre ellos se ven figuras magnéticas que estén por un es magnético en 7.000 por eso es que está en la metro cuadrado, análisis dimensional se llama eso. Profe, ¿Hay se alguna está hablando mucho y no se entiende nada de lo que usted dice. Espera que vuelvo a entrar y vuelvo a salir, pero yo creo que mi conexión, algunos lo está viendo bien. O sea, se ve, pero no se oye, se oye cortado. Bueno, déjame, voy a reiniciar el móvil y lo vuelvo a poner.
volver a la presentación. Reiniciamos. Okay, se está grabando. Realmente no sé qué le pasa. Ajá. O sea, sí, está grabando ahora. No, claro, si es que me reinicié la computadora, reinicié el modem, pues qué pasa, pero últimamente no sé qué pasa con ese. Ay, Dios mío, a ver si me dejan dar la clase. Ok, se está grabando. Fíjense lo siguiente, en campo magnético, yo porque insisto mucho de la regla de la mano derecha, porque es algo que vamos a trabajar mucho con campo magnético. ¿Ok? Necesito que ustedes revisen esa parte de análisis vectorial, porque es algo muy sencillo, ustedes ya lo vieron, lo que pasa es que lo estamos aplicando en campo magnético. Entonces, en esta parte de magnetismo, esperando que cargue Dios, esto sí está lento. Pareciera que no lo quiere cargar. Manejar muy bien la regla de la mano derecha, tienen que saber muy bien los escalares, el rango entre del vectorial entre los elementos. Monótono de la velocidad de los portadores de la cruz, que es el magnético cruz velocidad de los portadores de carga. Entonces, también que cada vez puede ser positivo o negativo. De la mano sí, ¿ok? Se cumple cuando yo hago B de velocidad cruz B de campo magnético. ¿Ok? Pero si la carga negativa me cambia el sentido de la fuerza resultante del producto vectorial. Eso realmente lo que ocurre. No, estoy esperando que cargue. Pero vamos a compartir la pantalla. Eso es más fácil. Vamos a decir, si se mejora la conexión compartiendo la pantalla. Tienes razón, si yo comparto la pantalla, entonces lo que voy a hacer es compartir pantalla, que es más fácil. Porque esta no quiere cargar. Igual compartiendo pantalla creo que se puede dibujar también. Está grabando. Está grabando, jóvenes. Se ve negro la pantalla. Sí, todavía no me carga.
Ay, todavía no. No sé por qué no la quiere compartir. Bueno, si no, vamos a volver a llamar a la presentación. De verdad que no. Vamos a hacerlo porque... Los videos cargar una copia es mejor que más rápido que ahorita cargan. Uy, qué lento está. El archivo ni siquiera está. Se volvió a conectar y se volvió a desconectar. Dios. En este edificio hicieron unas reparaciones. Yo creo que hicieron esas reparaciones, algo le está pasando a la conexión. Porque realmente el problema fuerte lo está presentando así. Bueno, vamos a cargar un paquetico, a ver si con el paquetico funciona. Ya va, estoy cargando un paquete para ver si podemos... Ya nos vamos a conectar a otro lado. Ay, Dios mío, gente. Ok, me conecté de otra manera. Ok, sigamos con la parte de campo magnético. Yo les decía que nosotros debemos, de alguna manera, trabajar con esa parte de cuando es producto escalar y cuando es producto vectorial. Ahorita sí ven la pantalla, ¿no? Me estoy conectando a través del celular. Sí, Ok. profe, ya se ve. Y me disculpan porque de verdad que yo he hecho bastante esfuerzo con Claro y parece que no nos ponemos de acuerdo. Y claro, algunas veces ocurre que se va la luz, entonces se va el internet y después regresa la luz inmediatamente. Es como una intermitencia en la luz. Entonces, bueno,
Tenemos el producto escalar y el producto vectorial. Cuando hablamos de flujo magnético, el flujo magnético es el producto escalar entre el campo magnético y el vector diferencial de área. ¿Okay? Producto escalar quiere decir que si yo quiero calcular el flujo magnético, una forma de calcularlo es que yo tenga el módulo del vector B, tengo el módulo del vector A por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Por cuál ángulo es este? El ángulo medido desde B hasta el diferencial de área. El ángulo medido desde B hasta el diferencial de área. Ok, entonces el flujo magnético no tenemos problema en el sistema internacional, es Tesla por metro cuadrado o también en Weber. No existe, si tengo una superficie cerrada, no existe flujo magnético. ¿Por qué? Porque no puedo aislar un solo polo del imán. El imán, por muy pequeño que lo recorte, siempre va a tener un polo norte y un polo sur. Cuando yo lo encierro dentro de una superficie, la cantidad de líneas de campo eléctrico que entran y salen se van a anular porque se cierran sobre sí mismas. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo suelto una partícula? Estoy repitiendo de la clase pasada. ¿Qué pasa si yo suelto una partícula en un campo magnético que formé? ¿Qué dirección tiene este campo magnético? Este campo magnético tiene una dirección que indica entrando o saliendo de la pantalla. Perdón, este campo magnético que está aquí, ¿entra o sale de la pantalla? No lo discutimos en la clase pasada. ¿Entra o sale de la pantalla? ¿Mm? Jóvenes, ¿entra o sale de la pantalla? No entra. ¿Por qué entra? Porque lo indico como una cruz. Estoy viendo la parte de atrás de la flecha. Por eso es que lo indico como una cruz. ¿Estamos de acuerdo? Cuando indico una cruz, quiere decir que la flecha entró y lo último que veo es la parte de atrás de la flecha, que es una X. Cuando veo un punto, está saliendo del pizarrón o de la pantalla. Cuando una partícula como que está moviéndose a una velocidad uniforme, que no tengo aceleración, ¿qué ocurre con ella? Cuando yo la suelto en un campo magnético, en el caso del campo magnético de nosotros, con el primer dedo, con el dedo índice, indico, ¿cómo se llama el primer dedo? Se me olvidó, bueno, el nombre. Indico el sentido de la velocidad, con el otro indico el campo magnético y me va a dar hacia dónde es la fuerza. Cuando una partícula se mueve sobre ese plano, la fuerza eléctrica no le va a modificar el módulo de la velocidad, si la rapidez, sino que simplemente la va a desviar con un movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, ustedes vieron en física, tenía esta ecuación. Es igual, esta velocidad de la partícula, perdón, la aceleración centrípeta de la partícula. Acuérdense que fuerza en un movimiento circular uniforme, la fuerza es igual a masa por aceleración, y la aceleración que sufre esa partícula es una aceleración que lo único que le va a cambiar es la dirección, no le va a cambiar el módulo de la velocidad, si no tiene componente en la dirección de la velocidad, sino perpendicular a la velocidad. Se llama aceleración centrípeta y era v cuadrado sobre r. Si yo aplico eso aquí, masa por la aceleración centrípeta igual a la fuerza, yo puedo tener lo que llaman la frecuencia del ciclotrón. Este tipo de movimiento se utiliza para acelerar partículas que se muevan como esta que está aquí. Eso va a formar como una especie de resorte, eso se llama el movimiento ciclotrón. ¿Ok? Ese campo magnético es uniforme. Si no es uniforme, puede tener una forma como esta que está aquí. ¿Ok? Este movimiento en los laboratorios se utiliza y en equipos, en el ciclotrón, que es un equipo que se utiliza para algunas aplicaciones físicas, ese tipo de movimiento es un movimiento que es aprovechado para acelerar partículas. ¿Okay? Cuando las partículas del Sol, cargadas del Sol, se acercan a la superficie terrestre, el campo magnético terrestre las hace rotar, tipo ciclotrón. Como consecuencia, nosotros en el polo no vemos nada, pero las personas que están en los polos norte o sur ven lo que llaman la aurora boreal. La aurora boreal es
estas luminiscencias que vemos con estas formas, que no es más que el efecto magnético que tiene sobre las partículas cargadas que vienen del Sol. Entonces, vamos a la ley de Biot-Savart. ¿Por qué les estoy tratando de explicar la regla de la mano derecha y por qué insisto tanto en el producto vectorial? Porque, por ejemplo, en la ley de Biot-Savart, que la vimos en la clase pasada, yo decía, aparece un término, este es como la ley de Coulomb, mu sub 0 sobre 4pi, pero este no es epsilon sub 0, es mu sub 0, que es la permeabilidad magnética. ¿Ok? Que es una característica de los materiales magnéticos. Como la corriente eléctrica no es un vector, yo obligatoriamente, como la corriente eléctrica no es un vector, yo voy a definir un vector que sigue la dirección de la corriente, o lo que sería lo mismo, un vector que sigue la dirección de los portadores de carga. ¿Ok? Entonces, si este vector sigue la dirección de los portadores de carga, por eso le llamamos ds. Ese es un ds. ¿Ok? Entonces, como no puedo decir que el vector es la corriente es un vector, lo que hago es definir un vector que se mueve en la dirección de la corriente. Y R es un vector de posición, unitario de posición entre el diferencial de portador de carga que estoy analizando y el punto donde quiero evaluar el campo eléctrico, el campo magnético. Fíjense que ahora quiero el campo magnético, ya no es un campo magnético como una fuente de campo magnético, no estoy considerando ahora un imán. Ahora estoy evaluando el campo magnético que se produce porque circula esa corriente. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, esto R, ¿quién es? R es la distancia que hay entre el portador de carga que se desplaza en el sentido de la corriente y el punto donde yo quiero evaluar el campo magnético. Si yo aquí aplico el producto vectorial, con el primer dedo apunto la dirección de ds, con el segundo dedo apunto la dirección de R, y el campo magnético, si ustedes lo hacen en este momento, el ds y el R se van a dar cuenta que en este punto que estoy considerando, el campo magnético está saliendo de la pantalla. Y si evalúo el campo magnético en este punto, el campo eléctrico está entrando a la pantalla. Claro, porque el DR para este punto es este, y el DR para este punto es este. ¿Entendieron dónde está el DR y dónde está el DS? Jóvenes, ¿entendieron dónde está el vector unitario R y dónde está el punto P? ¿Dónde está la distancia R que aparece en la ecuación? Jóvenes. Jóvenes. ¿Aló? Sí, no escuchando. Okay. Ok. El campo magnético sale del pizarrón, porque de la pantalla, porque yo estoy aplicando ds cruz R a este vector R. Si yo evalúo para el punto P', el R unitario apunta en esta dirección, porque esta es la distancia R. El ds sigue siendo el mismo porque indica la circulación de corriente, pero el que cambió fue la R. Por eso es que aquí, si aplico la regla de la mano derecha de ds cruz R, me voy a conseguir que el campo magnético entra a la pantalla. Porque el campo magnético forma círculos en torno a un conductor que está circulando corriente. Entonces, veamos aquí. Este me indica el sentido de S, este indica el sentido de la distancia radial, este que está aquí, y este que está aquí me indica el campo magnético. Si colocan la mano derecha aquí, este es el DS, este es el R, le va a indicar que el campo magnético está entrando al pizarrón. ¿Ok? Perdón, saliendo del pizarrón. Si evalúo en este punto, DSR me queda que está entrando al pizarrón. Eso lo vamos a usar mucho en esta unidad. Entonces, vamos a la aplicación. Esta también la vimos en la clase pasada, pero la vamos a repetir. Entonces,
Cuando yo quiero aplicar por ley de Biot-Savart, obtener cuál es el valor del campo magnético en el punto P y tengo un conductor de longitud L, como lo estoy posicionando en el plano XY, es como si yo dijera que aquí va desde menos L medio hasta L medio. ¿Ven? Como que yo hiciera ese integral. Entonces, fíjense que I de S, ¿hacia dónde va ds? Hacia es un dx. Si yo me paro en cualquier punto de estos, el ds siempre el desplazamiento va a ser un dx. Entonces yo puedo asegurar que el módulo de ds es x, el de x. ¿Y en qué dirección va? ¿En la dirección de I o menos I? ¿Dirección positiva de las X o por dirección negativa de las X? ¿En qué posición va, jóvenes? El de X. ¿Va hacia la dirección positiva de las I o a menos I? Jóvenes, estoy preguntando. Positiva, profe. La dirección positiva, en dirección I positiva. ¿Ok? El vector R va a ser este vector que va en la dirección de la distancia entre el conductor y el punto en el cual quiero evaluar el campo magnético. El módulo de R, porque es el vector unitario de R, es igual a 1. Ajá. Esto que está aquí es matemática. Bueno, más abajo, diría yo. Acá. Esto es matemática. ¿Okay? Esto no es física eléctrica y magnética, eso es matemática. La distancia R, estamos de acuerdo que es desde aquí hasta aquí. Esa distancia R yo la puedo escribir como una función del ángulo θ o la puedo escribir como una función de X y Y, donde Y es constante. Porque aquí, si se fijan, Y siempre es, para el punto P, Y es igual a siempre. Este lado siempre es el mismo, pero este lado X va a variar. Yo puedo hacer esta integral, la puedo tratar integrando de θ1 a θ2, o la puedo integrar de menos L medio hasta L medio. Ustedes deciden qué les conviene. En el libro, el de X lo convirtieron en una variación de ángulo. ¿Ok? Y la R es A coseno de θ, pero yo la R también la puedo tener como la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. Esto es una decisión personal de cada quien. En el libro la convirtieron en una variación de ángulo, yo lo he podido convertir en una variación de X y el ángulo θ lo escribo en función de las distancias A y X que la conozco. ¿Ok? La X va a variar de menos L medio hasta L medio cuando integre, o si lo hago en función del ángulo, integro entre θ1 y θ2, eso se llama cambio de variable para tener todo en la misma variable, porque X varía y θ también. Entonces no puedo tener dos variables en una misma integral simple. O variación de X o variación de θ. Ok, si después del resultado está esto que está aquí. Y si el conductor es de una longitud infinita, siempre se va a cumplir que B es igual a mu sub 0 por el valor de la corriente sobre 2pi por el área. Luego vamos a ver que por ley de Ampère es otra forma de buscar el campo magnético. Ok, entonces, vamos a ver este problema. Necesito que ustedes pongan mucha atención aquí. Aquí me mandan a buscar por ley de Biot-Savart el campo magnético en el punto P, de un conductor que tiene esta forma, recta aquí, luego es un arco y luego recta aquí. Vamos a recordar esta ecuación, no miren todavía esto, sino esta ecuación. Okay. Quiere decir que yo tengo que calcular el segmento AA', vamos a ir por lo recto primero, y CC'. Entonces,
recuerdan el producto vectorial. El producto vectorial es el módulo de ds por el módulo de r por el seno del ángulo entre ellos, ¿no? ¿Recuerdan el producto vectorial? Ya, un momento. Esto se había ido la luz. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ángulo vamos a definir el vector de S y de R? Vamos a escribir. El ángulo de S aquí, ¿para dónde va? Va para acá, ¿no? En el sentido de la corriente. Ay, esto que me quedó. El de S va en el sentido de la corriente, ¿sí o no? Sí, El profe. de S, ¿no? Ajá. ¿Para dónde va el de R? ¿Para dónde va el de R en esta sección? Para arriba. No, va en sentido radial, el punto O. ¿En qué? El R, el vector R. ¿Cuál es el vector R? Este que está aquí, ¿no? No el vector unitario, el vector el R. El vector R. Para esta sección estoy buscando el campo Profe, ¿usted magnético en tiene el el punto O. cursor activado? Porque no No, veo el cursor. pero ve la raya. Perdón, ve lo que escribí. Yo solo veo el L/2. No, estamos en la lámina 8. Pasa de la lámina, estamos en la lámina 8. Lo que usted está compartiendo las 7. No, yo estoy en la 8. Y ahora sí es verdad. Estoy en la 8 y tengo internet. ¿Alguien está viendo la lámina 8? Cuando le doy a la 8, me sale de que sincronizar con el presentador. Y cuando le doy a sincronizar, me sale la 7. Yo estoy en la 8 también. Pero sí ves la lámina 8. Sí, yo sí veo la 8. Ah, lo que quiere decir, para mí que el internet está chacoso o está mal a nivel. Yo estaba viendo la No, lámina no. 7, por eso era. No. Entonces fíjate lo siguiente. Por ley de Biot-Savart me piden calcular el campo magnético del punto O. ¿Ven el punto O? Sí, ¿verdad? Primero, le estoy preguntando, vamos a dibujar el vector R. En este pedazo recto, el vector R, ¿en qué dirección va? Va en esta dirección, señores. Y el DS va en esta dirección. Porque el R apunta del conductor al punto O. ¿Cómo están R y DS? ¿Cómo están R y DS? Paralelo, perpendiculares, paralelos, ¿cómo están? Este es el vector R y este es el vector DS. ¿Cómo están? Señores, ¿cómo están esos dos vectores? Perpendicular. No, aquí, esto no. Ah, es que yo estoy perdida, profe. No, yo estoy en la parte, yo estoy en el conductor, en el lado recto del conductor. No está, el conductor tiene dos lados rectos y uno curvo, hijo. Este pregunta tipo examen, por eso me estoy esmerando. Si no, ya hubiese pasado la lámina. Alguien me cambió la lámina, no me pueden cambiar la lámina. Yo estoy en la lámina 8. Tengo que arreglar eso también, que la única que puede tocar las láminas soy yo. Ajá. Estamos en la lámina 8. Dios mío santo. ¿Ven la lámina 8? Sí, ya, profe, ya sé. Okay. Estamos en la lámina 8. Tengo dos partes. Este problema es tipo examen. Estamos en dos lados rectos y un lado curvo. ¿Sí o no?
Sí, de A profe. a prima es recto y de CS prima es recto. Voy a evaluar A a prima, CS prima. ¿Ok? Voy a evaluarlo. Le estoy diciendo, el vector de S va en el sentido de la corriente, ¿no? Y el vector R siempre indica de el conductor al punto donde voy a evaluar. Entre A', ¿en qué dirección va R? Va dirigido hacia O. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Entonces, DS y el vector R son paralelos. ¿Cuánto vale el seno de 0 grados? 0. Ya de eso no se puede. No, está sonando el teléfono, el reloj. Aló. Ajá. ¿Cómo está DR y DS? ¿Cuánto vale el seno de 0 grados? 0. Cero. Ajá. ¿Cuánto vale el seno de 180? 0. Cero, profe. Ah, ¿por qué? Porque en el lado A' y en el lado CS', R, en este lado son paralelos y en este lado son antiparalelos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vector, el producto vectorial de SR vale 0 para la sección recta desde A' para la sección recta entre C y C'. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que escribirlo porque es parte de la respuesta de este problema. Hay que escribir que entre A y A' y entre C y C' no hay contribución de campo magnético al punto O porque los vectores son paralelos y antiparalelos. ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron esa parte? ¿Por qué las secciones rectas no aportan? Porque el seno de 0 es 0. Y seno de 180 es 0 también. Entonces, las que aportan acá el campo magnético en el punto O de este conductor es solamente la sección curva. ¿Ven? Esa sección curva, entonces ahora vamos aquí. Voy a sustituir aquí mu sub 0 sobre 4 pi por I de S cruz R. Sobre R, ¿cuánto vale la distancia R? Vale A, que es el radio de la sección curva. Aquí está, ven, a cuadrado. Entonces, si yo integro toda esta sección de arco, me da la sección de arco. ¿Ok? Una sección de arco S cualquiera. Si integro de S, el pedacito de la sección esta vale S. Si yo tengo una espira completa, o la paso por una corriente, la S se convierte, ahora vamos a ver esta ecuación, vamos a transformar esta ecuación de una sección de arco en una ecuación del arco completo. Sí, una espira. Entonces, esta misma ecuación, ¿cuánto vale S? S vale el radio por el ángulo. Cuando yo tengo una sección completa de un anillo completo de circulación de corriente, el ángulo vale 2pi. Entonces yo sustituyo aquí S como A por 2pi y me da esta ecuación que está aquí abajo. Este es el campo magnético para una sola espira. Ok. Eso es. Luego vamos a hacer, la semana que viene, vamos a hacer otros problemas, por ejemplo, de aplicación de ley de Biot-Savart, donde lo vamos a desarrollar en la pizarra. Ley de Ampère. Ley de Ampère nos da una ventaja muchísimo facilita, porque la ley de Ampère es una forma de calcular el campo magnético en conductores, campo magnético en las cercanías de un conductor,
pero sin usar vectores, haciendo un análisis que parte de vectores, pero es una especie de símil con la ley de Gauss. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salió lo de la ley de Ampère? Bueno, que ahora en su momento colocó una brújula y se daba cuenta que si circulaba corriente, si no circulaba corriente, la brújula siempre indicaba al norte geográfico. Si yo hacía circular una corriente, dependiendo del sentido de circulación de la corriente, la aguja de la brújula, que aquí la están mostrando, indicaba en un sentido, y si invertía la circulación de corriente, indicaba el sentido contrario. ¿Ok? De ahí sale la ley de Ampère. La ley de Ampère dice que la integral a lo largo de toda esta trayectoria es igual a mu sucedido por la corriente encerrada dentro de esta trayectoria. Y ahí se aplica una regla de la mano derecha que no es vectorial, sino una regla como esta, que simplemente yo indico con el dedo pulgar en qué sentido circula la corriente y con el resto de los dedos indico, me va a indicar con la mano derecha en qué sentido van el vector campo eléctrico sobre esta trayectoria. Es decir, punto a punto, el campo magnético, perdón, alguien cambió la trampa de la diapositiva. Okay. Estamos en la diapositiva 9. Entonces,
Estoy cargando la presentación otra vez. ¿Me están escuchando? Sí, profe, escuchamos. Sí. Ok. Bueno, estoy cargando nuevamente la presentación. No entiendo por qué no se termina de cargar la presentación. Voy a compartir pantalla a ver si lo podemos ver así. No sale la presentación. Y la tengo en pantalla. Ok, ya salió. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok. Fíjense lo siguiente, identifican cuál es la trayectoria 1 y cuál es la trayectoria 2 para aplicar la ley de Ampere. La trayectoria 1 es la trayectoria azul para R mayor que el R del conductor y la trayectoria 2 es para R menor que R del conductor. ¿Están viendo la línea punteada azul? Sí, profe. Ok. Para R mayor que R no hay problema porque por ley de Ampere la corriente que tengo encerrada es la totalidad de la corriente. Aplicando ley de Ampere, B por una trayectoria cerrada. ¿Cuál sería la trayectoria cerrada? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Qué trayectoria esta 1 es? ¿Cuál es la trayectoria de un círculo? Si yo me muevo alrededor del círculo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la trayectoria alrededor del círculo? Señores, ¿cuánto vale el borde del círculo? ¿Cuánto vale si yo me muevo en torno a un círculo? Jóvenes. 2 pi radio. 2 pi por radio, exactamente. Por eso es que aquí aparece B por 2 pi por R. Por mu sub 0 por I porque tengo toda la corriente encerrada. Por ese desplazamiento. Entonces de aquí yo tengo la ecuación para un conductor que está circulando una corriente I, yo estoy fuera del conductor. ¿Qué pasa si yo estoy dentro del conductor? Trayectoria 2. ¿Ven la trayectoria 2 adentro? Si se fijan, yo no tengo toda la corriente enterrada, solamente tengo una fracción de la corriente encerrada.
¿Entendieron esa parte? Solo tengo una fracción de la corriente encerrada. La ecuación del lado izquierdo sería igual, porque esto es una circunferencia de radio R, y yo tendría 2pi por R, como acaba de decir la joven. Pero la corriente encerrada no es toda la corriente, es una fracción de la corriente. Cuando quiero sacar la fracción de la corriente, aplico la densidad de corriente. Si se fijan, la densidad de corriente, cuando quiero dibujar, están viendo la pantalla todavía, ¿verdad? No, profe, No, se ya quedó. no. Ok, entonces no puedo dibujar en la pantalla, ese es el problema. Ahorita sí. Entonces, Sí, la, ahora sí. la fracción de la corriente es J, normalmente, la fracción de corriente J es igual a ¿quién? A la corriente total sobre el área total. ¿Cuál es el área de esto que está aquí? ¿Cuánto es el área? ¿Cuál es el área de la sección de un conductor? ¿Cuánto es el área de la sección de un conductor? El área de una circunferencia. Pi r cuadrado. Aquí sería pi. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí. Ok. Cuando tengo una fracción, no tengo pi r cuadrado, tengo pi r cuadrado minúscula. ¿Por qué tengo r cuadrado minúscula? Porque estoy encerrando un radio menor que el radio máximo del conductor. Entonces estoy encerrando una fracción de la corriente. Esta fracción de la corriente no la conozco. Solamente sé que es una relación, la puedo descubrir desde aquí. Puedo decir que es corriente por pi r minúscula cuadrado sobre pi r mayúscula. Por eso es que la fracción de la corriente me da esto que está aquí. Y eso lo sustituyo aquí. Los problemas de ley de Ampère son muy sencillos, pero tengo que considerar como en ley de Gauss corriente encerrada. En ley de Gauss era carga encerrada. ¿Entendieron la fracción de la corriente? ¿Cómo se saca? Es densidad de corriente. Toda la corriente sobre todo el área encerrada. O la fracción de la corriente sobre la fracción del área encerrada. El lado izquierdo tiene que ver con la trayectoria, esta que está aquí, que es 2pi por r. Y esto que está aquí, este término que está aquí, es la corriente encerrada, esto es I'. Más adelante vamos a demostrar estas ecuaciones para un solenoide y para un toroide. ¿Ok? ¿Cómo se calcula por ley de Ampère? Porque, ¿qué es lo que ocurre con un solenoide? Ahora vamos a acostumbrarnos a estos dos términos. Un solenoide es cuando yo tengo como un resorte, tengo puras espiras una alrededor de la otra, que son espiras de conductor aislado, están aisladas con una especie de pintura, que yo las pego y la corriente circula así. Por ejemplo, ven, no circula así, circula a través de cada una de las espiras y pasa por cada una de las espiras. Cuando yo hago un comportamiento de este tipo, el campo magnético forma círculos y al final se forma un campo magnético. Si yo las pego todas, como imagínense un resorte que yo lo pego completo. Si yo pego las espiras completamente, me queda como una especie de resorte muy pegadito. Entonces, el campo magnético solamente lo veo que entra por el medio del solenoide y sale del solenoide. Si se cierra sobre el solenoide. No voy a ver estas que están aquí. Estas que están aquí no las voy a ver. Porque voy a unir tan pegadas las espiras que no lo voy a ver. Si yo agarro ese mismo resorte y le doy la vuelta, ese resorte formado por puras espiras, que es un conductor continuo aislado, como eso que utilizan las muchachas para recogerse el pelo, que parece un resorte.
La corriente entra por un lado y sale por el otro y forman lo que llaman un toroide. Este es el toroide y este es el solenoide. El toroide, cada una de estas espiras va a tener su propio campo magnético. Vamos a ver que vamos a tener campo magnético dentro del toroide, pero cuando estoy fuera del toroide, vamos a ver que no tenemos campo magnético, pero eso lo vamos a analizar más adelante. Quiero ir directamente a la parte de fuerza, porque lo del toroide y el solenoide lo voy a dejar para explicarlo en la pizarra. Okay. Ahora vamos a ver qué pasa. Fíjense que hablamos de un campo magnético formado por por ejemplo, un buen, ¿cómo se llama eso? Un buen imán, donde las líneas de campo magnético salen del norte y entran al sur. Y vimos ese efecto sobre una carga. Luego vimos el campo magnético por ley de Ampère que se forma en torno a un conductor por el cual circula corriente. Evaluamos ese campo magnético de dos maneras, o por ley de Ampère o por ley de Biot-Savart. Por ley de Biot-Savart se evalúa vectorialmente y por ley de Ampère se evalúa como vimos aquí, en esta lámina. Esta era por ley de Biot-Savart, que es con vectores, y luego vimos por ley de Ampère, que es directamente, ley de Biot-Savart es evaluar el campo magnético desde el punto de vista de ley de Coulomb, algún símil, y hacerlo por evaluar el campo magnético en la cercanía de un conductor por el cual circula una corriente, por ley de Ampère, es una forma de hacerlo como cuando evaluamos el campo magnético por ley de Gauss. ¿Ok? Entonces luego vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un conductor, pero no voy a evaluar el campo magnético del propio conductor, sino que voy a evaluar si ese conductor por el cual circula una corriente, yo lo someto a un campo magnético externo, como lo vemos aquí, que tengo un imán con un polo norte y un polo sur, que puedo asegurar, si está entrando a la pantalla o pizarrón, si está entrando, yo puedo asegurar que este es el polo sur de ese imán y que este es el polo norte del imán. ¿Ven? Entonces, si por el conductor no circula ninguna corriente, vamos a poner un conductor que sea muy delgadito, que se pueda mover, se pueda desplazar un poco, que no sea rígido. Si por este conductor no circula ninguna corriente, tenemos una configuración como esta. Si este conductor provoca una circulación de corriente, nos damos cuenta que se deforma hacia un lado. Si yo invierto el sentido de circulación de corriente, el conductor se deforma del lado contrario. Cuando vimos corriente eléctrica y hablamos de portadores de carga y velocidades de deriva, se decía que la corriente era igual al número de portadores por la carga de cada portador, por la velocidad de deriva del portador, por el área o sección del conductor. ¿Ok? Resulta que la fuerza que ejerce este campo magnético totalmente externo, no el del conductor, para deformar este conductor, porque circula una corriente, es esto que está aquí. ¿Okay? Como yo no puedo decir que la corriente eléctrica es un vector, yo simplemente voy a definir un vector L, longitud, que es un vector que ese de L, si lo ven en esta lámina que está ahí, es el mismo de ese que hemos hablado anteriormente, donde me indica en qué sentido se están moviendo esos portadores de carga con la velocidad de deriva, que sí es un vector. Los portadores de carga con velocidad de deriva, cuando se desplazan dentro de este conductor, para decir que la corriente circula en esa dirección, no es más que yo tome un vector longitud en la dirección en que circulan los portadores de carga, porque la corriente nunca va a ser un vector. B
es ese campo vectorial que yo formé, por ejemplo, con un imán permanente, como este caso, que está indicado en este caso, como lo vemos aquí. ¿En qué dirección este campo magnético va a ejercer fuerza sobre este conductor? ¿En qué dirección? Bueno, en la dirección que me indique el producto vectorial, donde si yo me paro en esto DS, indico con este dedo la dirección DS y con este dedo indico la dirección del campo magnético, me va a dar hacia dónde es la fuerza eléctrica. ¿Ok? Otra vez aplicamos el producto vectorial para ver en qué dirección va la fuerza con que se mueven esos portadores de carga dentro del conductor. Esto que está aquí. ¿Ven? Si yo este vector L, lo llamo como un vector L, indico en qué sentido va la corriente, me están diciendo que el campo magnético va en la dirección positiva de las X, yo simplemente indico con la regla de la mano derecha, porque es un producto vectorial, y por L, el vector L cruz B, indico y me va a decir si la fuerza va en la dirección hacia arriba de ese plano o hacia abajo, si va en la dirección Y positivo o en la Y negativa. Hagan la prueba colocando los dedos en esta dirección. Entonces, si yo invierto, por ejemplo, el campo magnético y la corriente la dejo en la misma dirección, si se fijan, él va a ir hacia abajo. El vector fuerza se invierte, va a ir hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí están todos los casos para que ustedes practiquen con la regla de la mano derecha, están los 3 casos. Si el campo magnético, de todas maneras, yo podía, por ejemplo, en este plano XY, yo puedo saber si va en el plano, este X yo lo podía poner en la dirección de las K, pero no está exactamente en la dirección de las K, no lo puedo hacer directamente de cruz K. Pero entonces, le estoy dejando los 3 casos para que ustedes practiquen con la regla de la mano derecha, que se las escribí aquí, que de manera general esto es la regla de la mano derecha, para que verifiquen que el vector fuerza va a ser hacia arriba en el eje Y o hacia abajo, dependiendo de la posición relativa de estos vectores. Están 3 casos diferentes para que practiquen la regla de la mano derecha. Vamos a ver, fuerza magnética, me dicen cuál es la fuerza resultante sobre el punto O. ¿Ok? Sobre esa espira. Perdón, no sobre el punto O, me confundí. Sobre esta espira. Yo quiero ver cuál es la fuerza. ¿En qué dirección va el campo magnético? Hacia arriba. Yo puedo asegurar que aquí hay un sur y aquí hay un norte. Si lo estoy provocando con un campo magnético, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a evaluar la parte recta. Si yo digo que este es el eje Y este es el eje X, por ejemplo, yo puedo integrar desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Esta longitud, o lo que es lo mismo, puedo decir que es de menos R medio hasta R medio, perdón, de menos R hasta R. O dependiendo, en este caso, como yo puse, lo que pasa es que no coincide con este, en este caso, como yo puse el eje Y aquí, yo debería integrar desde menos R hasta R, ¿no? Si pongo el eje Y aquí, integro de 0 a 2R. Eso es una decisión que ustedes deben de tomar ustedes. Entonces, el DS, ¿hacia dónde va el DS? Si la corriente va hacia allá. El DS va en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo o no? El DS no dijimos que era para indicar en qué dirección iba la corriente. El DS va hacia allá. El B va hacia arriba.
Por eso es que da en el sentido K, porque si yo digo que este es X y este es Y, va a ser I cruz J es igual a K positivo, ¿sí o no? I cruz J es igual a K. ¿Están de acuerdo o no? Hablando de la dirección X, Y, Z. Okay. Por eso es que me da K positiva. Cuando quiero ver la fuerza sobre el alambre, la fuerza sobre la sección curva del alambre, yo puedo hablar de este ángulo θ, por ejemplo, porque yo sé que el diferencial de longitud que me estoy moviendo es un R de θ, y yo puedo integrar a θ desde 0 a 2pi, perdón, de 0 a pi, porque estoy en medio círculo nada más. ¿Ven por qué es de 0 a pi? Porque yo voy a integrar a θ desde 0 hasta pi. ¿En qué dirección va el ds? De 0 a pi, lo que pasa es que aquí de una vez le pusieron la K. Entonces el ds va hacia acá, ¿no? Porque va directa en la dirección de la corriente. Y este es el vector B, ¿no? Si aplico la regla aquí, si este es ds y este es B, me va a dar que en el primer caso, si este es Z positivo, me daba K positivo, ¿estamos de acuerdo, no? Cuando yo aplico el producto cruz ds cruz B, me va a dar que en vez del sentido Z positivo, me va a dar sentido Z negativo. Porque acuérdense que puse el eje XY. Aplíquenlo con la regla de la mano derecha. Si yo indico con el primer dedo, con este, indico el ds, y con este indico el B, me va a dar que está entrando, la fuerza está entrando dentro de la pantalla. En el caso anterior me daba saliendo de la pantalla, me daba en el sentido positivo de la Z. Sustituyo aquí, y cuando evalúo entre 0 y pi el θ, me va a dar esto que está aquí. Cosa que es correcta porque al cerrar la espira, la fuerza sobre una espira cerrada es igual a 0. Cosa que es correcta. ¿Preguntas sobre este problema? De todas maneras, en la próxima clase vamos a hacer un problema sobre esto. Toda la primera parte y parte importante de lo que es inducción y todo, tengo que usar la regla de la mano derecha porque tengo productos vectoriales. Necesito que repasen el producto vectorial porque ya ustedes vieron, ¿cómo se llama? Ya ustedes vieron, ya ustedes vieron todo lo que es análisis vectorial el semestre pasado. Quiere decir que si vieron análisis vectorial, ustedes deben saber de esta parte. Ok. ¿Alguna pregunta sobre lo que va para el parcial? En la otra sección me hicieron preguntas sobre los problemas de la práctica. ¿Ustedes tienen alguna duda o no han empezado a estudiar? Yo empecé la práctica, pero todavía no tengo duda. Ok. ¿Alguna pregunta sobre la otra parte? Ok. El examen dura 2 horas. Es el próximo martes. El próximo jueves la primera parte damos materia nueva y la segunda parte vamos a resolver unos problemas en la pizarra. Señores, necesito que revisen, después del examen, como tienen un día para revisar, revisen lo que ustedes saben de campo de producto vectorial y de la regla de la mano derecha. Olvídense de la regla de la mano izquierda, de la regla de la mano derecha y producto vectorial. Porque en todos los problemas que hemos visto hasta ahora, ustedes
En el examen se les va a evaluar y ustedes deben de decir en qué dirección va la fuerza. ¿Ok? Por lo tanto, tienen que saber de producto vectorial y de producto escalar. Tienen que saber todo sobre eso. Necesito que lo repasen. ¿Ok? Entonces no hay preguntas. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Ok? Damos la clase hasta aquí. Me disculpan los problemas de internet. Aquí se fue la luz 2 veces. Y hemos tenido problemas con el internet, pero en teoría, claro, ya está resolviendo los problemas de esta zona. Vamos a ver si es cierto. E inclusive, esta última parte la hice también con un paquetico con el celular, tratando de ver cómo mejoramos esto. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el martes. Cualquier cosa me hablan por internet, me hablan por el... ¿Qué se llama esto? Me mandan por el WhatsApp alguna pregunta que tengan alguna duda sobre las prácticas y yo les explico. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.